Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la experiencia Aliento de Vida. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Reciban un cordial saludo de nuestra pastora Ana María Salinas. En esta hora yo le voy a invitar que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Y tal vez usted más o menos tenga una idea de lo que este pasaje nos habla. Pero quiero yo enfocarme en el versículo 4. Juan capítulo 4, versículo 4. Si ya lo tiene, se lo voy a leer, sígame con su vista. Dice así: y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Aquí podemos darnos cuenta. En este pasaje comienza a hablar Juan acerca de Jesús y la mujer samaritana. Y dentro del contexto usted ya sabrá que los judíos y los samaritanos no se llevaban y que para ir de Israel a Jerusalén había que pasar por Samaria. Jesús dice, versículo 3 dice, bueno, le voy a leer versículos antes, dice que aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y esta historia usted ya la ha de haber escuchado en algún momento, pero aquí lo que el versículo 4 nos está enfatizando es que Jesús tenía una necesidad. Le era necesario pasar por Samaria. Él tenía una necesidad. En alguna ocasión a lo mejor usted ha dicho: necesito pasar por esto, necesito ir a tal lugar, y expresando su necesidad para satisfacer alguna área de su vida, eh, para cubrir alguna área. Esa manera es en la que nosotros nos expresamos cuando necesitamos algo. Necesitamos comprar algo, necesitamos ir a tal lugar, pero es una necesidad para satisfacer alguna carencia. Pero aquí para Jesús, a él le era necesario pasar por Samaria. Y aunque se fue ahí al pozo de Jacob, su necesidad no era satisfacer la sed. Su necesidad no era ir a comer a aquel lugar. Que los discípulos se retiraron y fueron a buscar algo de comida. Pero la necesidad de Jesús va más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver. Es algo en el espíritu, un sentir en el espíritu que lo lleva a Jesús dirigirse a Samaria. Jesús sabía lo que iba a pasar. Él conoce el corazón de los hombres. En Juan capítulo 2, versículo 23, 24 dice, y el 25 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Jesús no se fiaba. Muchos creyeron en su nombre, pero Jesús no se fiaba de ellos porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No había necesidad que le dijeran: mira, Jesús, fulano de tal es así, así y así. Mira que esta persona es así y así. No te fíes, no les creas. ¿Cuántas veces nos han antepuesto en este
en esa situación que conoces a alguien o te dicen, te voy a presentar a fulano de tal, él necesita, él quiere, pero ten cuidado porque él así, así y así es. Y te ponen en contexto cómo es la persona. Pero Jesús, no había necesidad que a Jesús le dijesen cómo era la gente, porque Jesús conocía a la gente. Jesús tenía una necesidad. Grábese este concepto. Jesús tenía una necesidad. Le era necesario pasar por Samaria. Él tenía un propósito. Había un proyecto, había un plan en el corazón de Jesús para pasar por Samaria. Algo que Jesús ya había visualizado. Y decidió quedarse ahí junto al pozo de Jacob. Y tal vez lo demás usted ya lo sepa, pero déjeme decirle, la necesidad de Jesús no era una necesidad física, no era una necesidad para que Jesús se sintiera bien. No, no sé, como cuando usted prepara algo y lo da a probar, usted tiene la necesidad, espera que le halaguen, que le digan qué bueno, qué sabroso, oye, funciona muy bien, esto. Muchas veces cosas que compramos y las queremos mostrar para pedir la opinión de los demás, pero dentro de ese momento nosotros buscamos que nos hagan sentir bien, que te digan qué buena compra hiciste, fue lo mejor, está muy bueno, fue una gran inversión, te quedó muy sabroso. Y eso nos hace sentir bien a nuestra persona. Pero Jesús, la necesidad de Jesús va más allá como una necesidad física, va más allá como una necesidad de autoestima, de hacerle sentir bien. Vamos a ver cuál es la necesidad de Jesús. La necesidad de Jesús, versículo 31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Jesús se había quedado en el pozo de Jacob. Los discípulos salieron a buscar algo para comer. Y cuando regresan los discípulos con Jesús, le ofrecen de comer. Le dicen, Rabí, come. Versículo 32, Él les respondió, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Muchas ocasiones no razonamos, no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es necesario creerle a Dios, caminar en su palabra. Y cuando suceden las cosas, entonces ahí entra el razonamiento y tú puedes llegar a la conclusión y decir, esto sucedió porque Dios quería mostrarme esto y esto y esto. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la comida de Jesús. Esa es la necesidad de Jesús, hacer la voluntad del que le envió y terminar su obra. Esa es su necesidad. Recuerdan lo que sucedió en Jerusalén, por las señales muchos creyeron en su nombre, pero Jesús no se fiaba de ellos porque él conocía el corazón del hombre. Jesús, más adelante vamos a ver que Jesús sana al hijo de un noble
dice versículo 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya descendía este noble, en el camino se encuentra a sus siervos y le dan la buena noticia: tu hijo vive. Tu hijo vive. La voluntad, hacer la voluntad de Dios. Esa es la necesidad de Jesús. Muchos conocerán de Dios, creerán en Él por las señales, los milagros que puedan ver, visualizar, ser partícipes. Pero lo que Jesús decía: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Mi alimento, lo que me satisface, es hacer la voluntad del que me envió. Yo le pregunto: ¿está usted haciendo la voluntad del Padre? Tal vez usted es primera vez que esté escuchando una palabra y usted pueda decir: bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? El hacer su voluntad. ¿Cómo vas a conocer cuál es la voluntad de Dios? A través de las Escrituras, a través de escudriñar las Escrituras. Vas a conocer la voluntad de Dios. Hacer justicia, misericordia, es parte de la voluntad de Dios. Amarnos unos a los otros es parte de la voluntad de Dios. Muchos seguían a Jesús por lo que Jesús les daba. Muchos seguían a Jesús por las señales que veían que él hacía. La fe por beneficios es una fe sin compromisos. Aquella fe que está basada en beneficios, en nada más seguir por lo que vas a recibir, es una fe sin compromiso. Muchos seguían a Jesús. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En eso debemos de trabajar, no para satisfacer nuestras necesidades físicas, no para satisfacer nuestro ego, sino para aquella que da la vida eterna. En eso tenemos que trabajar, en hacer la voluntad del Padre, en hacer su voluntad, en dar a conocer su nombre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo le voy a invitar que por un momento cierre sus ojos. Jesús tiene necesidades.
Y en aquel momento, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, la necesidad que él tenía era dar a conocer al Padre. Era hacer la voluntad de aquel que le envió y terminar la obra. Esa tiene que ser tu necesidad, mi necesidad. El hacer su voluntad. El cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados. Te voy a invitar que medites en esta palabra. Si que lo que tú estás haciendo hasta este momento es parte de la voluntad de Dios. Si hasta este momento el hacer la voluntad de Dios se ha convertido en tu necesidad. Hacer su voluntad y terminar la obra. Esa era la comida de Jesús. Ese es tu alimento. Eso es lo que hay que darle prioridad en estos tiempos. La mies es mucha, los obreros son pocos. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Ora a Dios y dile: Señor, quiero ser partícipe de esta necesidad. Hacer tu voluntad. Y terminar el propósito por el cual he sido creado. Padre, en el nombre de Jesús está la vida de mis hermanos, Señor. Permite que esta palabra, Padre Santo, traiga fruto en nuestras vidas, Señor. Que penetre en nuestros corazones, Señor. Que como un fuego que quema ardientemente, Señor, nos inquiete, Padre, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, Padre. Glorifícate en sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios le bendiga. No olvide nuestra reunión presencial, domingos 10:30 de la mañana en casa de nuestra pastora. Comparta este mensaje con sus amigos, familiares. Déjenos algún comentario, alguna petición. Estaremos orando por usted. Que Dios le bendiga.